Qué gusto poderlo saludar. A ver, es un tema que no podemos dejar pasar. Las resoluciones del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, sobre las candidaturas tanto de Félix Salgado Macedonio como de Raúl Morón, así como el tema de la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados, que bueno, se vislumbra como si fueran 3 strikes en contra del presidente, le dan certeza a este proceso electoral a pesar de las declaraciones del mandatario federal, a pesar de Morena en sí mismo y los aludidos que bueno, han terminado también de atacar a los contrarios. Les dejo el tema sobre la mesa y yo me despido. Gracias, Magda, qué gusto saludarte. Híjole, a ver, 3 strikes. Ayer se fue a practicar el presidente, a darle un ratito ahí al BAT, ¿sí? No sé, lo he escuchado repetidamente esta mañana, el tema de que pierde el presidente con las resoluciones. A ver, todo parecía indicar, Víctor, que el tribunal, los magistrados del tribunal, los magistrados del Poder Judicial, pues de alguna forma tenían mucha presión, que me imagino que la tuvieron. Finalmente las resoluciones que se dan a conocer en estos 3 sentidos, en el de retirar la candidatura de Félix Salgado Macedonio, la de Raúl Morón de Michoacán y mantener la fórmula de la sobrerepresentación hasta de un 8%, ¿sí? Me parece que no es en contra ni a favor del presidente, ¿sí? Es a favor precisamente de la legalidad que de alguna forma se está buscando. Entonces, hay quien lee esto como derrota del presidente. A mí me parece que más allá de las simpatías, de que el presidente tenga estas expresiones como las que tuvo hoy en la mañana, que es un acto de provocación, que es un golpe a la democracia, que están conspirando contra la democracia, me parece, a ver, vamos sacando un poquito del centro de esta discusión al presidente, Víctor. Me parece que eso sería una visión que nos permite tener un poco más de claridad sobre lo que se está marcando. Ese es mi punto de vista, Víctor, para empezar. Completamente de acuerdo, mi querido Raúl. Debo decirte, bueno, antes que nada, primero reconocer que me equivoqué, porque te acuerdas que en mis pronósticos yo te decía, veo una candidatura ya de Félix Salgado, el visto bueno del tribunal, donde van a decirle que sí, por una serie de antecedentes que ya hemos platicado, ¿no? Y tal vez en la figura de José Luis Vargas se fincaba mucho de esta percepción que yo tenía del magistrado Villete, se posesionaba mucho este punto de vista que yo sostenía. Me alegro porque sí es un aire fresco para nuestra endeble democracia el posesionamiento del Tribunal Federal Electoral. Ese es un punto a favor y de una vez hago el mea culpa y lo reconozco. Aquí me equivoqué, felizmente me equivoqué, qué bueno. Como tú, había muchas personas que aseguraban que de alguna forma estaba completamente debilitado el tribunal, estaba cooptado, y más con las declaraciones del mismo magistrado Vargas, presidente del Tribunal Electoral, que está muy presionado, Víctor. Así es. Ahora bien, el otro punto tiene que ver precisamente con la lectura que tú das, que se me hace correcta y tengo que estar de acuerdo, no puedo menos que estar de acuerdo contigo. No hay que confundirnos y pensar que esta es una confrontación presidente-poder al haber perdido 6-1, 5-2, 7-0, porque así fue como fue la votación en ese orden, 6-1 entre Félix Salgado que le dijeron que no, 5-2 que le dijeron a Raúl Morón que no, y 7 totales que le dijeron no a las mayorías artificiales del Congreso. Perfecto, en ese sentido. Si lo queremos ver que es una confrontación con el presidente, en todo caso se derivaría de las mismas declaraciones del presidente, que son para mi gusto desafortunadas, porque finalmente hoy dejó muy clara su postura. El INE y el Tribunal Federal Electoral no tienen ninguna competencia o compatibilidad con el proyecto del presidente. Un exceso, un golpe a la democracia. Hizo bien en pedir a los estados que no se exalten, cosa que se me hizo correcta, que no se aloquen, pues el llamado es interesante a 2 estados particularmente convulsos, pero no es un golpe a la democracia, no es un golpe al voto ciudadano, a la voluntad popular, dista mucho de eso. El tribunal hizo su trabajo. Ahora, descalifica al tribunal por las razones equivocadas, ¿no? Equivocadas. Que sí hay un pasado en un tribunal, sí, también eso es cierto, Hay antecedentes de decisiones que el tribunal ha tomado y que han determinado la vida de los estados, de muchos estados, y que ha sido para mal. Eso ni duda cabe. Pero bueno,
ya tendremos tiempo de recordarlo y de traerlo a referencia. Que sea esa la razón por la que ahora quiere destruirlo, bueno, totalmente en desacuerdo. En fin, mi primera postura, Raúl. A ver, sobre esto que comenta, a ver, dice el presidente, ¿sí? Consejeros y magistrados están conspirando contra la democracia, ¿sí? Desde su visión. Pero la otra gran parte de la población, algunos de ellos vemos que, bueno, por lo menos se rescató algo de estas decisiones que toman los magistrados. Ahora, ¿están equivocados o no? Esa es la otra pregunta que has puesto sobre la mesa. Me parece que en el tema de Félix Salgado Macedonio sí pareciera que la sanción por no justificar sus gastos de precampaña pareciera una sanción excesiva. De hecho, hoy habla él de que va a recurrir a tribunales internacionales. La verdad es que la ley así lo marca. Insisto, Víctor, si la ley no convence, si lo que dice la ley electoral, los reglamentos de sanciones, hay que modificarlos, pero no sobre la marcha querer acomodar las cosas a tu conveniencia. Y eso es exactamente lo que me parece. El presidente va a seguir mermando, como lo hace todos los días, ¿sí?, a las instituciones como el INE, como el tribunal y otras. ¿Por qué? Por lo que tú acabas de decir claramente. El presidente, estos organismos le estorban para ese proyecto, desde mi punto de vista, autocrático, que estamos viendo cada día más fortalecido y que afortunadamente estos organismos, estas señales como las que ayer vimos del tribunal de ratificar lo que habían señalado los consejeros del INE, me parece que es un aire fresco ante una situación que sí veníamos viendo cómo se están presionando. Ahora, ¿cómo vayan resolviendo los partidos? Eso seguramente lo veremos hoy por la tarde, qué va a decidir Morena en Guerrero, qué va a decidir Michoacán. Pero me parece que estas tres decisiones que estás mencionando, y yo le sumaría una más, la que ayer el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, sí está interponiendo una acción legal ante la Corte, ante la Suprema Corte de Justicia, sobre la formación de este padrón de propietarios de celulares a través de los datos biométricos. Esto me parece que son, si lo sumas, podría parecer que son acciones que van en contra del gobierno, pero a mí me dejaría muy claro, en este país polarizado, desde el mismo atril presidencial, Víctor, pareciera como que son triunfos y derrotas. Me parece que si le quitamos esa esencia de en contra del presidente, vemos que se tiene que ir fortaleciendo la democracia y las instituciones. Bienvenidos a la fiesta democrática, te diría, mi querido Raúl, porque finalmente es parte de la democracia. A veces vemos la democracia como algo ya acabado, como algo que ya es nada más para consumir y usar. No, la democracia se construye y se deconstruye precisamente con este tipo de situaciones, que tienen sus puntos de vista positivos. Primero, debo decirte, le mete un poco de alegría, si podemos usar ese término, a un proceso electoral plano, en donde hemos visto lo mismo de lo mismo en todo momento. De alguna manera incentiva el voto, incentiva la participación, porque genera indignación, genera votos a favor, genera comentarios, genera simpatías. Eso es bueno para la fiesta democrática que tenemos ya en puerta. Por otro lado, me queda claro que es un respaldo al INE, cosa rara, por primera vez, bueno, no por primera vez, pero sí veo a un tribunal respaldando al INE que tiene un paquete muy pesado dentro de menos de 40 días. Ese es otro punto a favor. Y el otro, finalmente, el mensaje más claro, que es un poder que no se está replegando, que no se está poniendo de tapete a otro poder. Creo que ha sido un día estupendo, mi querido Raúl. Claro, habrá quien diga lo contrario y habrá quien esté molesto, pero creo que para nuestra endeble democracia es un verdadero día que hay que recordar y celebrar. Ahora, hay temas por delante, Víctor, hay temas por delante, por ejemplo, el tema de la ley Saldívar, ¿sí? Ahí veremos de qué talante están hechos los magistrados del Poder Judicial. Ya vimos los del Tribunal Electoral, que me queda claro, lo has dicho claramente, ¿sí? En los temas de las decisiones del Tribunal Electoral, muchas veces han sido muy cuestionadas, y el último que tú referías antes de entrar al aire, era el de Alfredo del Mazo, ¿sí? En esa decisiones... O Coahuila. O Coahuila, que bien lo refieres, donde, bueno, todo parecería indicar que todos los elementos de tranzas,
de hechos irregulares en la elección, en la campaña de Alfredo del Mazo, la intervención del gobierno que fue brutal a favor del candidato del PRI y que, bueno, la oposición... Pero debajo de la mesa, Raúl, que corrió. Debajo de la mesa. Sí, pero el tribunal finalmente avaló con un criterio que fue muy cuestionado, lo recuerdo ahora que lo dices, que era repetir la elección, el costo que tendría repetir una elección, porque el tribunal mejor avaló a Alfredo del Mazo. Esas son las decisiones que muchas veces hacen cuestionar sobre los tribunales electorales, en este caso, que en aquel entonces, esto fue en el 2017 si no me equivoco, decidió de esa forma con Alfredo del Mazo y el caso de Riquelme que tú ya referías. Totalmente, además te debo decir algo, Raúl, que se nos olvida. Esas decisiones no solo es decir, bueno, decido a favor y dejar a una opinión pública o a una sociedad herida o lamentando una situación, sino que también las repercusiones que tiene. Hay que ver cómo se han manejado esos estados, hay que ver si han salido adelante, hay que ver si salieron buenos gobernadores o malos gobernadores, que es un asunto fundamental. Ahí es donde se refleja precisamente la calidad de las decisiones de un tribunal federal electoral, porque finalmente terminan decidiendo la vida de un estado, la vida económica, política, social, todo eso. Por eso es tan importante y delicado el tema del comportamiento del Tribunal Federal Electoral. Como te decía, hoy por las razones equivocadas el presidente lo está golpeando, pero hay que recordar que si hay un pasado que vale la pena recordar y que también se tendría que trabajar sobre él. Sí, me parece correcto. Y bueno, ya veremos hacia adelante con el tema de las leyes pendientes que estarán siendo sometidas al Poder Judicial y sus decisiones. Sí, merecemos, sí, tribunales, magistrados que de alguna forma tengan el análisis, apliquen la ley al dedillo o por lo menos como se entiende con el sentido del bien común. Porque, bueno, hoy ese discurso que escuchábamos de Félix Salgado, que el pueblo decida. A ver, sí, es algo completamente... Raúl, es que en democracia, ¿sabes qué? Uno de los términos abstractos más absurdos que hay, con todo respeto, es el de pueblo. Sí. Los gobernantes, quienes deciden estas democracias son grupos pequeños que se dicen representar al pueblo. Pero el pueblo es muy diverso, el pueblo es una figura muy abstracta, mi querido Raúl. Y decir es que el pueblo quiere, el pueblo no quiere, el pueblo... Esa es una figura que usan los políticos para justificar sus acciones y lograr posiciones de poder, de sus grupos y camarillas, claro. Oye, y eso lo sabe muy bien el presidente López Obrador, ¿sí? El pueblo decide, por favor. El pueblo bueno. Bueno, nos vamos. Víctor, muchas gracias por este análisis del tema del día.